tocamos con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos y aprendimos a saludar sin tocarnos. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hacer teletrabajo tiene muchas ventajas si mantienes la postura correcta. Seguí estos consejos y evita lesiones. Tu espalda debe mantenerse apoyada al respaldar y los hombros relajados. Tus codos deben quedar a la altura de la mesa y pegados al cuerpo. Tu cabeza y cuello deben estar en posición recta y tus pies deben quedar apoyados sobre el piso. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evitamos riesgos. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Romero en la cabina principal. Le damos los buenos días a don José Bustos y a don Alex a la inversa. Alex Morales en la cabina principal. Es que estamos tratando de localizar aquí al invitado que no nos aparece, vamos a ver. Bien. Saludos a todos ustedes, amigos, amigas, a Luisito, nuestro compañero, a todos, buenos días y gracias por acompañarnos acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por estar con nosotros con Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, donde no le decimos cómo pensar, donde no le decimos cómo opinar. Estamos tratando de localizar a nuestro invitado. Ayer hablamos con él, confirmamos la hora. Hoy tempranito, desde antes de las 7 de la mañana, estábamos contactándolo, pero bueno, pareciera que o se quedó sin batería o seguramente está con otra llamada. Vamos a ver si en breve podemos conversar con nuestro invitado de hoy. El tema que tenemos para hoy, amigos y amigas, es un tema parte de la historia realmente, donde ustedes y nosotros podemos aprender. Es un hecho que sucedió en el año 1984. Desafortunadamente, situaciones de violencia que cobraron vidas de personas costarricenses y no costarricenses. Estamos hablando del atentado de La Penca. Hace unos días murió Edén Pastora, para algunos en su momento todo un héroe, para nosotros la mayoría de los costarricenses una persona malagradecida, una persona que realmente traicionó la confianza de los costarricenses, se nos vino encima y como siempre lo hizo, y aquí vamos a tratar de ser muy respetuosos porque al fin y al cabo así nos formaron a nosotros. No hay que hablar mal de los fallecidos porque no pueden defenderse, pero tampoco le vamos a dar alabanzas a quien no se las merece. En algún momento, cuando la revolución
sandinista quería traerse abajo a la familia Somoza allá en Nicaragua, y el pueblo costarricense estaba totalmente de acuerdo, prácticamente en porcentajes muy grandes, en que los Somoza tenían que irse. Y entonces nosotros aquí como costarricenses, algunos éramos más jovencillos en aquel momento, y otros ya eran mayorcitos, pero se le aplaudía a los que se llamaban a los guerrilleros o a los contras, en fin, fue una situación bastante difícil. Sin embargo, pareciera que con el tiempo las cosas se vienen olvidando, y tanto así que inclusive uno de los protagonistas de esa guerra, de esa situación que llevó a abandonar el poder a la familia Somoza, pues también terminaron ellos olvidándolo, como es Daniel Ortega. Se hablaba en aquel momento que la familia Somoza se había convertido en una dictadura, que la familia Somoza estaba explotando al pueblo nicaragüense, y que tenía que abandonarlo. Bueno, sin embargo, dicen nuestros abuelitos una frase que yo no me canso de repetirla. Para verdad es el tiempo, se dice siempre, y realmente para verdad es el tiempo nos viene a demostrar que nos equivocamos. Daniel Ortega llega al poder y ahora, con ese apetito voraz que tiene él y su familia, no quieren abandonar el poder. Es decir, otra vez se vuelve a repetir la historia donde desafortunadamente definitivamente no se puede confiar en algunos líderes que creíamos nosotros que llegaban a tratar de luchar por la dignidad de un pueblo, a luchar por la libertad, a luchar por la democracia. Realmente fue una situación muy difícil. Estamos tratando de localizar al periodista José Rodolfo Ibarra, con quien habíamos pactado desde hace como 15 días esta entrevista. Ayer se la volvimos a recordar y no sabemos por qué situación no nos responde ninguno de los dos teléfonos, así es que si usted conoce algún otro teléfono de José Rodolfo Ibarra, que nos haga el favor, que lo estamos tratando de localizar acá, porque no nos responde ninguno de los teléfonos que tiene él. ¿Por qué estamos llamando a José Rodolfo Ibarra? Bueno, vamos a ir entrando en materia. Porque José Rodolfo Ibarra, periodista costarricense, para aquellas fechas laboraba en Canal 7 en Telenoticias. Él estaba cubriendo ese fatídico miércoles 30 de mayo de 1984, estaba cubriendo allá las noticias que se generaban en la zona fronteriza de La Penca queda en territorio nicaragüense, a unos 200, 300 metros del territorio costarricense. Se encontraban ahí convocados por Edén Pastora, que en ese momento, es que hay que recordar la historia, en ese momento Edén Pastora no era, como dirían los nicaragüenses, hermanitico, no era su compinche de guerras con los Ortega, estaba dividida la situación, eran prácticamente, decían ellos, los mismos ideales. Pareciera que sí, que con el tiempo se demostró, tenían los mismos ideales, ganas del billete nada más, traicionaron la revolución. Bien, llega el momento en que el gobierno de los Estados Unidos deja de financiar a la parte que representaba Pastora, no le llegan más fondos, lo que quería el gobierno ruso, por un lado, ayudando a través de Cuba, como siempre, a los Ortega, en aquel momento del comunismo más puro que había, cosa que aclaro, para que nadie se me resienta, porque ahorita me empiezan a escribir, y está abierto nuestro WhatsApp, el 83414142, para que ustedes puedan opinar libre y abiertamente, como lo está haciendo don Carlos E. Alvarado Pérez,
como lo hace don Jorge Ramírez. Un saludo para don Freddy Guillén de la Policía Municipal de Escazú, que es donde labora hoy día José Rodolfo Ibarra. Y bueno, el jefe está tempranito y con las baterías bien cargadas, y don José Rodolfo Ibarra se nos quedó sin baterías su teléfono. Es lamentable realmente que no podamos cumplir con un compromiso que teníamos. Jorge Ramírez también reporta sintonía por acá en el 83 41 41 42. Don Carlos García López reportando sintonía también. Víctor Ramírez Durán reportando sintonía. La licenciada Glenda también por acá. Con mucho gusto, don Freddy Guillén. Usted sabe que estamos a la orden para cumplir con nuestro trabajo como lo hacemos siempre. Lamentablemente sí hay gente que no maneja su agenda como la maneja don Freddy Guillén, jefe de la Policía Municipal de Escazú, y como la maneja este servidor. Pero bueno, seguimos nuestro trabajo adelante. Aquí tenemos un compromiso con o sin José Rodolfo Ibarra. Vamos a estar nosotros acá. Si aparece en algún momento, lo sumamos a la transmisión, y si no aparece, pues hacemos nuestro trabajo con la participación de todas y todos ustedes que están participando activamente en el WhatsApp 83414142. Hablando de participación, don Víctor Ramírez Durán dice, y conectado, la licenciada Glenda también, el doctor Álvaro Salas Mejías está bien conectadito ahí con nosotros también, don Gerardo Ledesma también, don Julio 24/7 conectado con Horizontes. Un saludo para María de los Ángeles Zulate. Gracias por responder a la información que le enviamos. Doña María nos estaba pidiendo desde ayer el listado de los morosos, pero eso es otro tema. Bien, amigos, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy vamos a hablar nosotros acerca del atentado que ocurrió en 1984, hace muchos años. 1984 fue cuando ocurrió este atentado. Realmente fue algo muy triste. Vamos a ver, nos envían por acá, vamos a ver, aquí nos están enviando información de todo tipo. Vamos a ver si nos están ayudando por acá. Dice Carlos Alvarado, la revolución más bella pasó a ser la revolución inconclusa, hasta convertirse en la revolución traicionada. Muy bien. Aquí sobran los corresponsales. Muchísimas gracias a un buen amigo que nos acaba de enviar una nota por acá, un mensaje. Vamos a ir hablando con un periodista por acá, que lo vamos a llamar. Compañero de cabina, tal vez usted nos hace el favor y nos pone unos mensajitos mientras localizamos por acá a un amigo que nos están pasando por acá. Señora, ¿usted espera el bus? Sí, hace mucho rato que no pasa. Acabo de darme cuenta que cambiaron la parada. Joven, ¿y usted podría indicar dónde queda ahora? Bueno, vea, usted va hasta la siguiente esquina. Toma a mano derecha, camina una cuadra más frente a la tienda deportiva. Exactamente ahí. Si gustará en camino. Ay, no sabe cuánto le agradezco. Con mucho gusto. Demos una mano de ayuda a quien lo necesita. La cortesía vale mucho y no cuesta nada. Es un acto de consideración hacia las demás personas y hace que nos sintamos mejor. Este es un mensaje del Ministerio de Justicia y Paz, la Fundación Esperanza, con el apoyo de esta emisora. Paz y convivencia para Costa Rica. Para más información, llame al 2271-4376 y 2255-3654. Señora, ¿usted espera el bus? Sí, hace mucho rato que no pasa. Acabo de darme cuenta que cambiaron la parada. Joven, ¿y usted podría indicar dónde queda ahora? Bueno, vea, usted va hasta la siguiente esquina. Toma a mano derecha, camina una cuadra más frente a la tienda deportiva. Exactamente ahí. Si gustará en camino. Ay, no sabe cuánto le agradezco. Con mucho gusto. Demos una mano de ayuda a quien lo necesita. La cortesía vale mucho y no cuesta nada. Es un acto de consideración hacia las demás personas y hace que nos sintamos mejor.
Este es un mensaje del Ministerio de Justicia y Paz, la Fundación Esperanza, con el apoyo de esta emisora. Paz y convivencia para Costa Rica. Para más información, llame al 22 71 43 76 y 22 55 36 54. Hola, don José, ¿cómo me le va? Y aquí muy bien, doña Carmen. ¿Y qué numerito va a llevar hoy? Deme el 33, por favor. Permítame para buscárselo. Aquí lo tiene. Ajá. Uy, ve qué cosas. ¿Cómo admiro a estas personas? ¿Cómo es que le llaman? Personas con discapacidad. Ah, sí. Y cómo tienen que jugársela para movilizarse en la ciudad. Ve a aquel señor que va ahí cruzando la calle. Sí, por aquí pasan muchas personas con esa condición. Por dicha se han hecho esfuerzos por mejorar los medios para que puedan movilizarse y no se les discrimine. ¿Cómo qué, don José? Ah, mire, como en los autobuses, en los teléfonos, los pasamanos, las ventanillas de los servicios públicos, el sonido especial en los semáforos, las rampas de acceso en edificios y en aceras. Como aquella en la pura esquina donde está pasando esa señora. Exactamente. Aún así falta mucho por hacer, sobre todo en el cambio de nuestra mentalidad. Sí, usted tiene toda la razón. Vivimos en un país... Mira qué grande que está tu hijo. ¿Cuántos años tiene? 3 años y medio. Uy, pero es tremendo. Más inquieto. No se está quedito ni un segundo. ¡Vea, mami! Míralo, donde está guindando. Andrés, ¿qué le dije? Me lo voy a llevar de las mechas. Espérese que lleguemos a la casa. Uy, me saca de quicio. Bueno, Mari, yo lo veo muy sanito y con mucha energía como todos los chiquitos, pero me parece que vos estás muy tensa y te está costando tenerle paciencia. Es que no. A mí me criaron al garrote. Seguro por eso yo soy así de estricta con él. Y no te imaginas cómo es mi marido. Él dice que es mejor pegarle porque si no después se tuerce. Esa forma de tratar a los hijos puede dejar huellas negativas para toda la vida. Mi marido y yo hemos sido firmes, pero al mismo tiempo conversamos mucho con ellos. Y ahora que están más grandecitos, vieras que son muy respetuosos. Hay que acordarse de lo mal que uno se sentía cuando le pegaban esas gritadas o lo agarraban. Retornamos, estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Tenemos con nosotros al periodista Gilberto López de Castro. Es un periodista con mucha experiencia que nos va a ayudar a entender esta situación. El periodista nos va a ayudar de una manera muy gentil, muy amable, ya que en algún momento él tiene que entrar a una reunión, así es que vamos porque el tiempo apremia. Don Gilberto López, bienvenido a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Gracias por atender nuestra invitación, por ayudarnos en este momento a entender los hechos que sucedieron en La Penca aquel fatídico miércoles de 1984. Don Gilberto, bienvenido a Horizonte. Buenos días, con mucho gusto, ¿cómo están? Gracias, bien por dicha, agradecidos con usted. Don Gilberto, ¿usted nos puede narrar qué fue lo que sucedió aquel día? Si es cierto o no es cierto, porque hay muchas especulaciones que Ortega estaba por un lado y Eden Pastora estaba por otro lado, que el gobierno norteamericano él quitó los recursos a Eden Pastora y que en algún momento llegó él a hacer un estorbo, por así decirlo, y que habían decidido eliminar a Eden Pastora entre la CIA y otros intereses. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, lo que sabemos es que efectivamente Estados Unidos promovía un movimiento armado para derrocar entonces en aquella época la revolución sandinista y Eden Pastora, que se oponía también, sin embargo no se alineaba con esa política y se había instalado aquí en el sur de Nicaragua y en el norte de Costa Rica. Eden Pastora entonces en ese momento era muy en su estilo de francotirador, que ni se plegaba a la revolución sandinista de aquel momento, de la cual había sido parte importante, pero tampoco se plegaba al movimiento de la contra que organizaba y financiaba Estados Unidos. De manera que es en ese contexto que se da ese atentado y que naturalmente provocó mucha especulación sobre sus orígenes, sus intenciones, en fin, todo eso. Ese era el contexto en que se dio ese atentado contra Eden Pastora y en realidad contra un grupo importante de periodistas. ¿Qué podríamos decir
en cuanto a las estrategias que se llevaban, que yo lo decía ahora antes de localizarlo a usted, don Gilberto López, que siendo muy transparentes los que éramos adolescentes en aquel momento, igual que nuestros padres y la mayoría de los costarricenses, aplaudíamos, porque hay que decirlo, aplaudíamos el que los Somoza abandonaran el poder. Luego estábamos muy ilusionados, viene esta situación donde se da una transición en Nicaragua, los Ortega un tiempo quedan en el poder, luego salen del poder, llega la familia Chamorro, entran unos, salen otros, entra el doctor, regresa Daniel Ortega y la situación está como está en este 2020. ¿Qué opinión le merece usted? ¿Se cumplió con lo que se quería, las expectativas del pueblo nicaragüense y más allá de Nicaragua, de los pueblos latinoamericanos en cuanto al sueño de libertad? ¿Qué se podría decir? Con toda libertad le preguntamos, porque aquí en Horizontes nuestro eslogan es: no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Así es que exprésese libre y abiertamente, don Gilberto López, a quien le agradecemos su participación en Horizontes. Sí, yo pienso que no se cumplió. Creo que es obvio que no se cumplió, y hoy estamos en una situación particularmente dramática. El resultado no era el que nadie esperaba. Ahora, yo creo que sí hay que pensar, revisar las cosas en su origen, en su historia. El problema, si uno ve la historia de Nicaragua, el problema ha sido desde hace 100 años uno solo. La intervención norteamericana en Nicaragua, la rebelión sandinista, la instalación de otro régimen federal de Estados Unidos, la revolución del Frente Sandinista de los años 70, o sea, siempre una intervención extranjera, una respuesta nacional, un esquema que al final yo he llegado a la conclusión de que el problema es que no permite que el país desarrolle fuerzas políticas propias, bien arraigadas en el país, estructuradas, organizadas de manera permanente. Entonces, el sistema político, el orden político es caótico, los partidos se multiplican, uno no sabe a qué responden exactamente, los ciudadanos tampoco lo saben. Entonces, no se termina de construir lo que alguna vez Pedro Joaquín Chamorro, el periodista asesinado, el director del diario La Prensa, dijo: volveremos a ser república. No ocurre eso. Pero en mi opinión, la gran razón por la que no ocurre eso es esa permanente intervención extranjera en las políticas nicaragüenses que no permiten que el país logre una solución interna, local, bien organizada. Eso se vuelve a repetir hoy. Tenemos un gobierno que carga con más de 300 muertos, y en mi opinión eso es absolutamente inaceptable, y que además ha hecho ha gobernado de manera inadecuada. Pero tenemos una oposición que va a sentarse con los más conservadores de Estados Unidos en un momento en que la política de Estados Unidos está particularmente desprestigiada y caótica, para pedir que le venga a solucionar el problema, sancionando y estrangulando a Nicaragua. Entonces volvemos a un mismo esquema que no permite que el país encuentre una salida y una solución propia y se encauce en un proceso político más independiente y nacional. Don Gilberto, pareciera que esto es una situación más que de ideologías, es de intereses económicos. Digo, hablando hoy 23 de junio del 2020, porque se ve como hay grupos económicamente muy poderosos tradicionalmente en Nicaragua, como también se sientan a la mesa con los Ortega a negociar. Y hay algunos de estos grupos que van a los Estados Unidos a negociar allá y después vienen acá para generar negocios con algunas personas cercanas al gobierno. Podría decirse que se perdieron los ideales y que se está hablando de simplemente de acomodarse por beneficios económicos de algunas partes de la sociedad y de representantes del gobierno nicaragüense. Yo creo que siempre las dos cosas están muy mezcladas, y siempre es muy difícil ver exactamente cuál es la que está realmente moviendo la rueda. Yo creo que siempre son las dos cosas. Es obvio que hay hoy en día importantes intereses económicos y que los Ortega son uno de ellos,
y en parte han gobernado en gran alianza con el gran capital nicaragüense. Eso ha sido parte en años recientes, eso ha sido parte de los cambios políticos que han generado desconcierto y en fin, y desorden en el país. Hoy esos sectores económicos, debido a las presiones norteamericanas, que han empezado a abandonar el barco del gobierno. Estamos en un periodo de transición de todas esas alianzas y en una situación creo de mucha inestabilidad y difícil de predecir en su salida. Pero pienso que siempre están mezclados ahí intereses ideológicos con intereses económicos. O sea, la historia siempre lleva esos dos componentes, con esas dos piernas. Correcto. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Tenemos el gusto de compartir con el periodista Gilberto López de Castro, que nos hace el favor de atendernos y ayudarnos a entender la problemática de Nicaragua. El tema de hoy es el atentado de la penca ocurrido en 1984 y la realidad actual de Nicaragua. Cuéntenos una cosa, don Gilberto, usted que es un periodista estudioso y que se ha documentado durante tantos años, y que ha compartido con muchas personas sus vivencias de aquella época, habían dos teorías. Una, por un lado, se decía que que llegó a ser ministro Tomás Borges fue quien dio la orden de colocar esa bomba, y otros decían que era la CIA, propiamente el gobierno norteamericano, quien dio la orden de colocar la bomba en el atentado de la penca, donde hubo muchos muertos, heridos y personas que todavía hoy cargan con las secuelas. ¿Usted qué opinión tiene o qué ha logrado llegar a dilucidar en el tiempo después de sus experiencias, sus investigaciones? Bueno, yo soy también una víctima del atentado de la penca. Uh-huh. Yo estaba ahí. Las investigaciones más recientes o más serias muestran que sí, efectivamente había un vínculo entre el que puso la bomba y el gobierno sandinista de entonces. Sin embargo, también, en mi opinión, todo eso se armó desde Costa Rica. La persona que llevó la bomba estaba en el país. Nosotros viajamos desde San José hacia San Carlos, hacia la frontera y hacia el río San Juan, atravesando una zona que en aquellos años estaba muy bien controlada por fuerzas, por agentes de la CIA que operaba en esta zona del norte de Costa Rica, que tenía aquí sus ciertas formas de bases y gente que operaba. Y nada de eso se hubiese podido montar sin el conocimiento de esa gente. Al final, yo creo que esa realidad de que Eden Pastora no respondía ni a los intereses sandinistas, ni a los intereses de la CIA, ni de la Contra, hizo algo que no es inusual en esas circunstancias, que intereses aparentemente muy contradictorios en ese punto específico, que era Pastora, pues coincidieron y cooperaron. Esa es mi conclusión después de muchos años de ver lo que se investigaba y lo que se estaba. Yo pienso que en ese atentado de la penca operaron los dos grupos, los dos bandos enfrentados a la gran guerra en Nicaragua, que era el gobierno sandinista y los intereses norteamericanos que actuaban en la región. Sin esa cooperación, ese atentado no se hubiese podido dar en la forma en que se dio. De manera que esa es la conclusión a la que llegué. Usted escucha al periodista Gilberto López de Castro, quien estuvo casualmente allá en el atentado de la penca. Cuéntenos una cosa, don Gilberto, nos decían algunas personas, y hemos leído, que en realidad la conferencia era para el día siguiente, no para el día miércoles, sino para el día jueves, pero que
poco a poco se fueron reuniendo ustedes, los periodistas que estaban ahí en aquel momento alrededor de Edén Pastora, y sin querer queriendo, como se dice, se fue casi que organizando la conferencia de prensa. ¿Es así? ¿Estaba planeada para el día siguiente? No, yo no conozco esa versión. Yo en ese momento trabajaba con la agencia francesa de noticias, la agencia France Press. Como era habitual, nos convocaron ese día a la conferencia de prensa. Los periodistas nos reunieron en un hotel a la hora del desayuno, un hotel aquí en San José, y se tenía que montar un operativo relativamente complicado de llevar, digamos, 20, 25 personas hasta La Penca, que es un local en la pura orilla del río San Juan, del lado nicaragüense. Entonces había que llevarnos hasta el río San Carlos, embarcar ahí ese grupo en una panga que iba navegando por el San Carlos hasta el río San Juan, bajaba por el río San Juan hasta la orilla de La Penca. Lo que sí es cierto es que todo este proceso, que estaba inicialmente pensado para ir y volver en el mismo día, se fue atrasando y desde la salida de Costa Rica. Entonces, cuando llegamos allá, ya era, no me equivoco, como a las 5 de la tarde. Ya no se podía volver el mismo día. Era mes de mayo, fines de mayo, ya había empezado a llover, el río bajaba con muchos troncos, pies, madera. Navegar de noche era peligroso en esas pangas. Entonces, lo que se había pensado de ir a la conferencia de prensa y volver, pues no se podía ya. Y lo que se estaba hablando, era de que teníamos que dormir ahí en el suelo, como fuera, y volver al día siguiente. Y mientras discutíamos eso, sí, alguien le hace una pregunta a Pastor, y la Pastora contesta, todo el mundo corre a buscar, prender cámara, para tomar notas, y entonces empieza la conferencia de prensa. Pero que yo sepa, todo se pensó para ese día. No he oído la historia de que se pensaba hacerlo al día siguiente. ¿En algún momento a ustedes se les revisaba como periodistas que asistían los prácticamente, digamos, como un cacheo, como hacen las autoridades, no sé, por temas de seguridad, se revisaban los equipos, las cámaras, las mochilas? ¿Era normal esa revisión o había, digamos, cierta confianza con ustedes los periodistas que ya eran conocidos de Pastora en aquel momento y de su grupo y no eran revisados? Bueno, depende de dónde y para qué. En los actos oficiales era así, con frecuencia. En este día no se hizo esa revisión. Salimos todos de San José en diferentes carros, llegamos ahí al río San Carlos, ahí nos subimos a 2 pangas, cada uno llevaba sus cosas. El tipo que puso la bomba llevaba una caja de esas en las que se transportaban cámaras de televisión. Evidentemente ahí en la DER no iba una cámara, sino que iba la bomba. Nadie revisó esto. Llegando allá, Pastora tenía sus militantes, gente armada, gente de seguridad, pero ninguno hizo revisión del equipo. Ese día no ocurrió. Luego del atentado de La Penca, ¿se reunió usted en algún otro momento con Edén Pastora? Sí, me reuní con él, creo que por lo menos un par de veces. Recuerdo, viene una vez en su casa en Managua. No lo veía no lo veía con frecuencia, no era una persona con la que tuviera una relación personal, pero sí me volví a verlo un par de veces, creo. ¿Qué decía Edén Pastora de ese 30 de mayo de 1984? ¿Qué comentaba al respecto? ¿Él señalaba algunos posibles culpables o más bien hablaba él de quienes podían haber tenido el interés en hacerlo desaparecer a él y a su grupo? Bueno, él sostuvo varias opiniones, cambió de criterio. Yo pienso que el factor en eso era conocido como no una persona
solidez en la argumentación, de sostener sus criterios en indicadores claros. Al principio lo atribuye a la CIA, después no. En fin, yo la verdad es que no recuerdo en detalle esa conversación con Pastora. Recuerdo muy bien escasa, sentados ahí, pero pienso que quizás ni siquiera conversábamos muy en detalle sobre esto. Yo no he sido una persona que haya vuelto a ese tema así con especial interés y de investigación propia. Sí he acompañado lo que han hecho otras personas, pero no he sido yo alguien que se haya dedicado a investigar esos detalles de la penca. Periodista Gilberto López de Castro, yo sé que usted tiene una reunión. Una de las últimas preguntas que queremos hacer acaba de llegar ya. Ok, la última preguntita que le queremos hacer es: ¿cómo se sobrevive y cómo se vive después de un hecho violento como este 30 de mayo de 1984? ¿Qué tipo de secuelas dejó en usted como persona? ¿Hay pesadillas? ¿Hay recuerdos que le imposibiliten llevar una vida normal, o logró superarlo? Entonces, fue muy distinto. Cada uno lleva esto de una manera. Naturalmente, yo no tuve secuelas particularmente graves. Yo salí con quemaduras en las manos y en la cara, pero eso en lo físico bueno, estuve internado unos días en cuidados intensivos, después estuve en un hospital 8 meses y después ya empezó la recuperación. Pero otros compañeros, algunos murieron, ¿verdad? Otros tuvieron problemas físicos muy importantes, perdieron piernas, ojos, gente incapacitada de manera grave, y algunos de estos ya murieron. Y otros, creo que Néstor Murillo es el que quedó más afectado. Realmente en aquel momento nadie pensaba que podía sobrevivir, dada la gravedad de sus heridas, y que hasta hoy, quedó con problemas de todo tipo, y hasta hoy sigue teniendo que operarse, ya hecho penas de operación. En fin, es muy distinta la manera como cada uno ha sobrellevado esto. Yo creo que no he estado dando vueltas en eso. Esto ocurrió, evidentemente tuvo sus efectos. Yo tenía hijos pequeños de aquella época y estaba muy asustado. Son todos recuerdos que uno tiene, pero ni me quita el sueño. Nunca me ha despertado pensando si otra vez podía ocurrir, en fin, pero cada uno ha pasado por vivido la experiencia de manera distinta, y ciertamente algunos han tenido represiones físicas mucho más graves, y eso queda siempre ahí. Muy bien. Don Gilberto, ¿dónde está ejerciendo el periodismo usted en estos momentos? Yo ahora escribo siempre en el semanario Universidad. Siempre eso es una tarea que llevo ya más de 40 años haciendo la formación internacional del medio del impreso. Escribo para un par de medios digitales, y me he dedicado un poco también a lo académico. Yo acabo de terminar un doctorado, estoy publicando libros, en fin, eso es lo que estoy haciendo ahora. Ya en realidad debía estar pensionado, o podría estar pensionado, pero todavía falta un poquito. No, yo creo que no se vale. En el caso de personas como ustedes no se vale. Tiene que seguir aportando para que aprendamos nosotros de ustedes. Bueno, uno sigue todavía, y sí, algún día hay que parar, pero no ha llegado ese día todavía. Por ahí tenemos buenos amigos, al doctor Gerardo Hernández Naranjo de la UCR y al doctor Hugo Vargas también. Claro que sí. Que colaboran mucho con nosotros. Vamos a estar en contacto para un próximo programa, ahí lo vamos a estar molestando. Nosotros públicamente le agradecemos muchísimo, periodista Gilberto López de Castro, por su participación en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, saludos. Gracias, muy gentil. Bien, se dan cuenta ustedes como aquí en Horizontes, gracias a ustedes los corresponsales a Honoren, pudimos localizar a una persona
que también estuvo en la penca. No pudimos hacer la entrevista que habíamos pactado con José Rodolfo Ibarra, algo le sucedió, esperemos que no sea nada grave, pero gracias a ustedes que colaboran tanto con este servidor y con todo el equipo de Horizontes, nos enviaron de inmediato el nombre de este periodista que también estuvo en este atentado, un atentado triste de ese 30 de mayo de 1984, este miércoles por la noche, donde estalló esta bomba, murieron muchas personas, otros quedaron heridas y otros quedaron con secuelas para toda la vida. Ese 30 de mayo de 1984 no hay que olvidarlo. La bomba iba en contra de Edén Pastora, él sobrevivió, y muchos otros fallecieron y quedaron con efectos muy graves. Vamos a ir nosotros con nuestro compañero Alex Morales a la cabina central para que nos pase con el comentario de don Carlos Monge, que nos ayuda a ser mejor personas todos los días, la pausa comercial, y retornamos acá a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Todo inicio es difícil, dice el refrán popular, y es cierto. Lo malo es que nunca terminamos de iniciar, porque cuando ya dominamos algo, el cambio constante de nuestra sociedad nos obliga a retomarlo como si fuera un inicio. Cambia de celular, por ejemplo, y se verá iniciando con un nuevo proceso. Quien se gradúa en una profesión se da cuenta que todos los días hay algo nuevo, lo que obliga a una sucesión de inicios permanentes. Se reinicia, que significa iniciar de nuevo en el amor, en nuestro trabajo, en las tareas del hogar o en la labor más abstracta que exista. Lo importante, por lo tanto, es tener la mente lista para iniciar cada día, no dar nunca por descontado. Ahora es más fácil entender esa frase debido a los estragos del COVID. Si da por descontado que la persona amada siempre va a estar ahí, un día puede ver que ya no está. Si da por descontado que su trabajo o quienes le apoyan siempre van a estar, terminará dándose cuenta que no era así. Solo si iniciamos cada día con mentalidad de inicio, es decir, con motivación, esforzándonos por aportarle a todo lo que hagamos con la voluntad con que la iniciamos antes, aportando a la familia como si la estuviéramos empezando hoy, a su pareja como si fuera el primer día, y sabiendo que todos los días se aprende algo, y el día que no se aprende algo es un día perdido. Por lo tanto, sí, todo inicio es difícil, pero nuestra actitud lo puede hacer fácil. Para una consulta gratis, envíenos un WhatsApp 7114-0157. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Sigo las indicaciones que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Hacer teletrabajo tiene muchas ventajas cuando lo haces bien. Seguí estos consejos y cuida tu salud mental. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuidado. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego vuelve a retomar el trabajo. Participa en las reuniones de equipo y procura hacer actividad física diariamente. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado.
Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Retornamos a Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Hoy tuvimos cambios, eso es la radio es dinamismo, la radio es inmediatez, esa es la belleza de la radio. Nosotros agradecidos con todos y cada uno de ustedes por su sintonía. El WhatsApp está abierto para que ustedes opinen qué les pareció a ustedes nuestra conversación con el periodista Gilberto López de Castro, quien estuvo en el atentado que sufrió en aquel momento un grupo de periodistas junto con Eden Pastora el 30 de mayo de 1984 allá en La Penca. Escuchamos de una de las personas que gracias a Dios logró sobrevivir, Gilberto López de Castro, quien nos hablaba sobre esta situación y quien considera que la guerra sigue siendo una cosa demencial, como bien lo dice él. Al mismo tiempo escucharon ustedes cómo definitivamente sí, piensa él como estudioso de la materia, al igual que muchos de nosotros, que los ideales de la revolución sandinista fueron traicionados. Ahora vemos a los Ortega cargados de billetes, llenos de empresas, y muchos empresarios que querían que los Ortega dejaran el poder, encontraron la fórmula, hacer negocios con ellos, y entonces vamos todos para arriba con cuentas en Europa y cargándose las billeteras. Ese es el problema de estos líderes que no se mantienen, que no son idealistas, en realidad son oportunistas, no idealistas. 83414142, ese es nuestro WhatsApp para que usted opine y nos ayude a entender con su opinión. Dice por acá, vamos a ver, la revolución más bella pasó de ser la revolución inconclusa a ser la revolución inconclusa hasta convertirse en la revolución traicionada, dice Carlos E. Alvarado Pérez. Gracias. Dice, vamos a ver, otro amigo por acá, que es nuevo, desde Avangares, Juan Carlos, que nos escucha en Avangares. Muy bonito el programa, los felicito. Gracias, Juan Carlos, ya sabe, todos los días está invitado, 7:20 a 8:20 de la mañana, siempre aquí, en 96.3, Centro para todo Costa Rica. Bien, vamos a ver por acá, nos dice por acá, vamos a ver... Luzmilda Vargas dice, reportando sintonía, excelente su programa como siempre. No sé cómo hubiera salido con el otro señor periodista, pero con este señor fue un lujo, realmente aprendimos mucho. Muchísimas gracias por sus opiniones. Bueno, saludos a doña Yari Gómez Quesada, que nos está reportando sintonía, ella es la gerente general del Grupo Extra. Tenemos un mensaje por acá de un buen amigo que ha colaborado con nosotros y mañana estará con nosotros, ya les vamos a decir con quiénes. El abogado Gustavo Corella Vázquez nos dice lo siguiente: nací el 30 de mayo del 73, para el atentado, es decir, el mismo día, 10 años exactos. Era un niño y por eso sabio. No sabía quiénes eran los malos o los buenos. Saludos, licenciado Gustavo Corella Vázquez. Gracias, licenciado. Sinceramente, sí. Si hay algo lindo es el pensamiento de los niños. Los niños nunca tienen esas situaciones que tenemos nosotros los adultos de quiénes son los buenos y los malos. A propósito, mañana un programazo, tenemos mañana, como todos los días un programazo, pero mañana por primera vez en Horizontes estarán 3 personas al mismo tiempo. Estará el licenciado Gustavo Corella Vázquez, estará el licenciado Francisco Dalanés y el licenciado Gregory Chávez. 3 abogados que han puesto una demanda en contra del presidente de la República. Hago este paréntesis porque mañana es un programa único en nuestros 14 años. Nunca hemos tenido a 2 personas al mismo tiempo, pero nunca habíamos tenido a 3 personas al mismo tiempo. Así es que los invito desde ya. Mañana 7:20 de la mañana, 3 abogados que pusieron una demanda contra el señor presidente por el uso y el manejo de la UPAT, la unidad de análisis de datos de la Casa Presidencial, que algunos dicen que es una cosa muy suave, muy light, otros dicen que es espionaje, otros dicen que sí invade la privacidad de las personas, otros dicen que no invade la privacidad de las personas. En fin, nosotros seguimos igual aquí en Horizontes. No le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Así es que ya lo saben, mañana 7:20 de la mañana acá, los abogados
que pusieron la denuncia en contra del presidente Carlos Alvarado Quesada por la creación de la UPAT y por una posible invasión de la intimidad de las personas con datos muy sensibles. Estarán con nosotros, repito, el exfiscal Francisco Dalanés, el licenciado Gregory Chávez y el licenciado Gustavo Corella Vázquez mañana acá en Horizontes. Están cordialmente invitados. Bien, amigos, nos quedan 3 minutos con este tema de hoy. Yo realmente les agradezco muchísimo a todos. Un saludo para el doctor Eduardo Blanco Umaña, que siempre está pegadito con nosotros. Nos dijo, qué temazo, dice el doctor Eduardo Blanco Umaña. Muchísimas gracias. Dice por acá Morgan, dice, buenos días, don Ángel, los felicito por el programa y su análisis de la situación de Nicaragua con la dictadura de Somoza, pero Ortega salió peor que los Somoza. La represión feroz y asesinatos por la policía sandinista en aquellos años al pueblo, por la policía de aquellos años se levantó en armas para derrocar al dictador. Hoy en día, a partir del 18 de abril de 2018, un joven es encarcelado, torturado y asesinado con solo portar las banderas de Nicaragua, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, perdón, estamos un poco afónicos. Ingeniero Rafael Piñar Ballesteros reporta sintonía, dice, para verdad es el tiempo. Para los jóvenes de la época, el Frente Sandinista de Liberación Nacional era símbolo de libertad para un pueblo oprimido. Bueno, tiene toda la razón, ingeniero, ¿qué le voy a decir? Yo era un joven cuando eso, que también, lo dije al principio del programa, aplaudía, como muchos de nuestros adultos en aquel momento, el que se viniera abajo de una vez por todas la dinastía de la familia Somoza, que tenían allá el poder desde hacía muchos años en Nicaragua. Bueno, desgraciadamente uno cree en los ideales y al final las cosas salen diferentes. Cuando hay billete de por medio, las personas cambian. Históricamente, no solamente en Latinoamérica, sino a nivel mundial, hay personas que fueron apoyadas por pueblos enteros y por naciones amigas para que derrocaran algún tipo de régimen que existía en esos países, y una vez que están en el poder, entonces viene elección, más reelección, más reelección, más reelección, más reelección, más reelección, y se convierten en dictadores. Hay que tener mucho cuidado. El populismo, cuando hay situaciones de crisis en los países como la que estamos viviendo nosotros, estamos en estos momentos en una crisis donde, bueno, el presidente ya suma 5 denuncias. 5 denuncias contra el señor presidente, donde se le acusa de invadir la privacidad de las personas, donde hay algunos tipos de situaciones, donde hay problemas en el Poder Judicial, donde un magistrado se le está pidiendo que de una vez por todas se vaya para la casa, y donde dice, no, yo me quiero quedar otros 40 años aquí. Bueno, hay situaciones en nuestro país, pero tengamos mucho cuidado con el populismo. Hay que tener mucho cuidado. Dice ya por el último mensaje por acá, nunca sabremos si el atentado fue real o solo fue un ardid de los nicaragüenses para hacerse las víctimas y recibir apoyo internacional. Bueno, eso es otra posibilidad. Sin embargo, recordemos claramente que ahí estaban divididos, Ortega por un lado y su hermano con un grupo, y el entonces comandante Cero de Edén Pastora por otro lado, y pareciera que el pelo en la sopa era Edén Pastora, y por lo visto también murió al final siendo un pelo en la sopa para nosotros los costarricenses. Nosotros vamos, amigos, amigas, mañana ya lo saben, 3 abogados que pusieron demanda contra el señor presidente, mañana acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, 7:20 de la mañana, su cita aquí por 96.3, Centro para todo Costa Rica. Buenos días. Quedémonos en casa. Hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional, con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Los
niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. TIGC Centro 96.3. Póngala.